Todavía no está grabando y ahora sí. Ya. Ya, buena, pues concha tu madre. Buena, pues, culiao. Buena, pues saco wea. Buena, pues, Pablo. Buena, pues Nacho. Bueno, hoy es una nueva semana. Teníamos planes malignos para hoy. Y Planes malvados sí, planes muy y malos oscuros. y oscuros, sí. De hecho, este es un capítulo oscuro. Y no lo Spooky. teníamos. O sea, teníamos esos planes, pero fallaron un poquito. Porque teníamos un Ujú. invitado muy especial para esta semana. Pero quizás deberíamos mantenerlo en sorpresa porque puede que aparezca para más adelante. Sí, o sea, me dijo que quizás más adelante, pero nos decidió abandonar esta semana porque le dimos asco, no mentira. Porque no podemos tener cosas lindas en este podcast. Sí, No no, podemos no se tener cosas puede. lindas en este podcast. No, no. Las cosas lindas no se pueden tener acá. No. No. Y por eso, pues, al final lo vamos a hacer así. Igual Mm. eh, tenemos una sorpresita preparada, que ya no es tan sorpresa porque es literalmente el título del podcast, del capítulo de hoy. Así que bien por ti que le hiciste clic y estás escuchando, además. Sí, ya sabes de lo que vamos a hablar hoy, porque el título va a ser súper Obvio. obvio, sí. Va a ser un título que describe lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. ¿Quién lo diría? Exactamente, ¿quién lo diría? Exacto. Nos pusimos meta Sí, en este, en este podcast. pero mira, lo que no se esperaban es que voy a hacer un saludo especial, o sea, la introducción. Ah, ya. Hola a todos y Salúdame. bienvenidos. No, no, no. O quizás sí, más adelante podríamos hacer como una introducción bien hecha, bien bonita, con el título ¿Te del imaginas? así. ¿Te imaginas tuviéramos una pauta con saludos, Sí, con una fórmula de salud? Yo creo que ahí ya estaríamos elegantes, pues ahí sí, estaríamos ya, clásicos. sí, pues claro, sí, sí. De hecho, vamos a estar tan elegantes hoy que yo traje mi vino en caja. Que definitivamente no está vencido, Sí, definitivamente no está vencido, está un poco chorreado por acá. No sé no por está qué. hecho bien. Sí, de hecho estas cajas se supone que son como hechas para aguantar de todo, las Tetra Pak, pero no sé por qué se chorreó por acá. Yo creo Pero que alguien lo rompió antes de vendérmelo. O lo estoy antes le descubriendo. mandó una chupadita. Sí, una chupadita así. Hicimos. Oh, no. Ah, Ay, no. espérate, Ustedes, por espérate. favor, no sean como el Nacho, por favor. La sorpresa es esto. Me compré un tazón para el capítulo de hoy día, que está hermoso. Es como muy Spoon. estilo Lovecraft en cierto sentido, con esas cosas marinas que dan miedo. Sí, esas Sí, cosas que dan miedo. Sí, sí, sí. Y sí. no No es tenía de. nada de marina ese, pero sí. Sí. Esto no es de aluminio, por si acaso, esto es de acero. Entonces el tazón es más pesado que la chucha. Puedes asesinar a alguien fácilmente con esto. Qué interesante. Sí, Matarlos con una calavera. sí, Piola, po. sí. Le pegas un golpe en su cráneo con un cráneo. Wow, Sí. wow. Y vamos a Seguimos meta, seguimos vertir, meta. vamos a vertir la sangre de Cristo acá. Ya, Sí. Porque este es eso va a ser. un capítulo cristiano. Y para ponernos más classy todavía, yo tengo otra cosa Ujú. que es la Coca-Cola. La Coca-Cola. Sí, entonces vamos a armarnos un jote. Que eso es súper classy. Ya. Oye, el capítulo de hoy, audiencia, se va a tratar de cómo hacerse tragos en la cuarentena. Sí. Mira, agarráis un vinito, agarráis una Coca-Cola. Entonces, aquí esto se le llama la sangre de nido de ratas. Sangre de rata. Sangre de rata. Manjar. Ya. Entonces ahora comenzamos bien. Hay como el loco. Ya, Ya, el pico se toma solo. Ya sí, lo sabemos. Sabiduría ancestral. sí. Mm.
definitivamente. Ya. Ya, entonces, Bueno, entiendo por qué entonces, estoy y como hoy día va a ser un capítulo cristiano, no hay nada más cristiano que Japón. Japón, exacto. Vamos a hablar Exacto. sobre tal y como ya se ve en el título, sobre Ujú, Uzumaki de Junji Ito, que es un ujú, manga, o sea, el autor ya se sabe que es un autor muy reconocido, ícono del terror en Japón. ujú. Es como Eh, el Lovecraft de Japón, de la época, o sea, contemporánea, sí, más o menos. sí, es un sequísimo el loco. Ujú. Y nada, pues déjame googlear un poco sobre la vida de este hombre que es tan notable. Y somos fans. Sí. Mira, él nació en 1963. Mira, tiene como la edad de mi mamá, Mm. más o menos. No No, sé, poco, un poco más. es un misterio la edad de mi mamá para mí, porque ella nunca ha querido decírmelo, tampoco me ha querido mostrar su carnet. Yo he intentado calcularle la edad varias veces, pero no me deja. Pero te sabéis su root, No, con su root podéis buscar. mi hermana quizás puede saber eso. Mm. Tu, Bueno, tu mamá de es un hecho, misterio. sí, Tu mamá después vaya a saber que tu mamá no es tu mamá. sí. Ya. En Ese va a ser realidad, uno de los cuentos de terror de hoy. sí. Bueno, todo lo que necesitamos saber en estos momentos de Junji Ito es que él es autor de una gran variedad de mangas de terror que son Ujú, reconocidos, pero mucho, ujú, y son inspiración para mucha gente. Y ujú, Uzumaki es uno de entre todos esos mangas. Y ujú, son, por lo general, son historias cortitas las que hace este hombre. ¿Mm? ujú, Yo hasta el momento no había leído nunca una historia de Junji Ito, pero sí me llamaba mucho la atención por todas estas páginas que ponen imágenes y cosas. Y de hecho, eh, me enteré de que el terror de Junji Ito, a diferencia de muchas otras personas que hacen terror, es que no es un horror eh, tan o sea, tan eh, ¿cómo se le llama con las cosas con palabras? Eh, eh, fundado, no, eh, han argumentado, argumentado, sí, no, no, sí, ahí está bien argumentado. eh, No es tan... han basado. No, es que cuando tú escribes terror, lo haces a través Ujú. de palabras, letras. Ah, sí. No, este es más visual. Ah, ya. Junji Es, Ito es es un... un horror basado en concepto, es un horror conceptual, Sí, más pero que como... de hecho sí, porque me estuve fijando que el manga Uzumaki Ujú, eh, tiene un significado mucho más, que va mucho más allá de lo que realmente ujú, puedes apreciar. ujú. Déjame, creo que Uzumaki significa espiral. Vamos a verificar con el traductor de Google para ver. Tiene sentido porque, bueno, tú me decís Uzumaki y la verdad es que yo pienso en Naruto, Yo también ¿cachai? pienso en Naruto, pero Pero tiene mucho Naruto, sentido porque Naruto tenía una espiral, su sello en la guata era una espiral. y Y, también cuando y él el signo come, de los ninjas también tiene una espiral. Vamos a hablar mucho de los espirales en este episodio. sí. De Pero, hecho, voy a escribir Uzumaki en japonés, porque yo tengo teclado en japonés también. uy, claro, porque el loco que tiene papás chinos acá también tiene que cumplir Aquí con su dice. cuota de racismo y y tiene que tener cosas japonesas. No puedo querer racista, Nacho. ¿Cómo podéis tener un teclado japonés? No lo entendí todo. No, no lo entendiste todo. No lo entendí todo. Ya. Bueno, y dice Uzumaki es remolino, lo mismo que una espiral. Ah, remolino. Quizás no Mm, es tan literal, ya, pero bueno. Entonces, claro. Naruto igual una cosa bacán es que a él le gusta mucho el ramen. Y esas Ujú, cositas como redonditas que tienen como una espiral, puede que eso signifique ujú, Uzumaki, no tengo idea. sí. Pero si loco es como Naruto, el Naruto espiral, y es como loco, sí, totalmente. El Después, Rasengan, sí, el Rasengan era una todo espiral de gira, chakra. loco, todo gira. Todo gira. Oh, Dios mío. Todo una espiral. Eh, De hecho, después de leer ese manga no he vuelto a hacer el mismo... Veo espirales todo el rato. en todos lados. Sí.
Ya, claro, o sea, ese era uno de los puntos que quería tocar cuando comentáramos el manga de Uzumaki, porque similar a ti, Nacho, pues yo me sonaba el nombre de Junji Ito porque una de estas como su reputación es tanta que es como uno de estos nombres que están como en el colectivo, en el inconsciente colectivo de la gente, ¿cachai? Como que tú nombráis a Junji Ito y a ti como que te suena de algo así como medio misterioso. Incluso aunque jamás hayas visto nada sí, de él, lo sabes, lo conoces. como que hay como una vibra, una cosa, una noción que tú tenías, que tú decís como, no, este loco me suena así como de terror, no sé. Y claro, pues Uzumaki fue el manga que leí también, porque habría sido dramático haber llegado al podcast y haberme enterado que leí otro manga que no era. ¿Leíste Naruto? Me ha pasado. Leí Naruto. No, y, y una de las cosas que pensaba era, una de las conclusiones que saqué era que la aplicación del horror de Junji Ito en sus cuentos, sí, digámosle cuentos, en sus mangas, pero que son como cuentos pequeños, breves, como tú decías, él toma un poco la lógica de la mitología japonesa, pero no el folclore mismo. Creo que toma la forma de pensar del terror tradicional japonés, Sí. pero no basa su terror, su horror, en el folclore mismo japonés. De hecho, ¿A qué voy? A que y algo que lo diferencia tanto del terror como occidental, porque el terror occidental tiene que ver con transgresiones a creencias, más que nada, ¿cachai? La mayoría de las películas de terror últimamente acá en Chile, o sea, no en Chile, en Occidente, es la monja, el conjuro, el demonio de tanto, no sé, pues, son puros demonios, cosas espirituales, ¿cachai? Que vienen a traspasar como esa barrera de lo que se supone que es profano, sagrado, tiene mucho que pero ver con la todo tradición en el mundo cristiana. abstracto, ¿cachai? Sí, pues, sí, totalmente. Mientras que en Japón el horror es de cosas que ocurren como en, en, lo, en lo terrenal, ¿cachai? Aquí las cosas, claro, el problema, o sea, bueno, pueden haber espíritus metidos en eso, pero en realidad las cosas que están pasando no son posesiones, ¿cachai? No son como un espíritu tomando tu cuerpo y no, es... Es que Eh, es normal encontrarse con un yokai en la calle, pues, claro. claro, es que eso, como que los espíritus japoneses son mucho más terrenales que la idea occidental de lo que son los espíritus, ¿cachai? Son mucho más como monstruos fantásticos, por así decirlo. Y eso hace que el horror japonés a mí me llama mucho la atención, me atrae mucho porque es como esto, es como fantástico claramente, pero es algo que, no sé, me imagino que podría pasar, ¿cachai? Es como... Uzumaki, por ejemplo, parte de la idea de la espiral, ¿cachai? Y tú decís, parte al principio con alguien que se obsesiona con la idea de la espiral y es una idea súper sencilla, ¿cachai? Es como, el espiral empieza a hacerse como una cosa, una idea recursiva, porque el espiral mismo tiene una forma recursiva Exacto. y se empieza como a obsesionar a un punto en donde empiezan a pasar cosas raras, ¿cachai? Las cosas van tomando un efecto bola de nieve. Porque Mm, comienza la espiral, primero la curva es súper piola, así como que tú ni siquiera la notas. Pero cada vez se va como cerrando más y se va haciendo todo más intenso. claro. Y así va la forma del manga también. El manga es una espiral. Ujú. Sí. A mí, yo debo decir que el manga lo encontré espectacular, pero me quedo más con los capítulos que eran como autoconclusivos, o los capítulos que eran más cortitos. La parte del final del manga, como que la unión de todo eso, como que sentí que perdía un poco el misticismo, porque al armar como la historia más cohesionada, en hacer una narración un poco más larga, como que siento que perdí el... ¿Qué pasa? Que con el horror de Junji Ito encuentro que es rápido, ¿cachai? Te engancha el tiro y es como... Rápidamente estáis como metido en la historia y tan rápido como estaban sucediendo las cosas, pum, se acabaron, ¿cachai?
y te quedas con la idea de ¿esto pasó o no pasó? De hecho, los personajes al capítulo siguiente ves como que están viviendo una vida normal. Sí, sí. Es como, Y, ¿qué pasó? ¿No vas a escapar? ujú, Pero igual, sí, como que tú te das cuenta de que ellos ya no pueden ujú, escapar a pesar de que quieran. ujú. No, Porque pues ellos ya están metidos en el... al final se solidifica esta idea. Ujú, Pero del comienzo no se nota bien. Pero ellos, aunque quieran escapar, desde el comienzo no habían podido. Porque ya ujú, están atrapados dentro de la espiral. Y ujú, dentro de la espiral ya nada puede salir. claro. Igual siento que deberíamos aclarar un poquito a la audiencia. Porque estamos hablando del espiral, porque los dos leímos el manga, pero quizás la audiencia no lo ha leído. Ya. El manga de Uzumaki trata así como a grandes rasgos de un pueblo donde la protagonista empieza a narrar las cosas extrañas que suceden en este pueblo. El tema es que es, por así decirlo, el pueblo en sí mismo el que está formado en un patrón de espiral, básicamente, y el misterio detrás de la espiral es lo que está provocando que cosas extrañas ocurran. Sí, mira. Y dentro de esas cosas extrañas que ocurran, se parte con cosas suaves, por ejemplo, suaves pero igual terroríficas. O sea, la obsesión de uno de los protagonistas, que es como parte el manga, es como lo más suave que se va a pillar uno, y esa obsesión lo termina matando, ¿cachai? De una forma que no vamos a spoiler tanto, pero tiene que ver con el espiral, Sí. porque de a poco lo hipnotiza, y lo hipnotiza suavemente, o sea, eh, porque ese es el efecto de la espiral. Tú entras a él y al principio te ves atraído. Y al verte atraído lo empiezas a seguir. Pero no te empiezas a dar cuenta que ya te atrapó. Y que ya te fuiste. Sí. Y, y esa espiral, en el caso de los primeros casos, de los primeros cuentos, es suave. Es suave en el sentido de que no sé, la idea de estar obsesionados con cosas no es algo que sea fantástico, es algo bastante común. Nos encontramos con gente que tiene ideas obsesivas en nuestras vidas en general. Yo creo que todos hemos visto o hemos sido testigos de la obsesión de alguien más o de nosotros mismos por alguna idea, porque hemos pasado por periodos. Están atrapados en la Y espiral. uh-huh, entonces, claro, parte con ideas, pero eso empieza a tener consecuencias y empieza a tener esa idea de la obsesión con el espiral, empieza a atrapar a más gente y empiezan a ocurrir más cosas. Pero igual, si es que tú te fijas, desde incluso antes de toparnos con este personaje, Uh-huh, ya la personaje principal nos está spoileando de que este pueblo, el terreno en el que está este pueblo, uh-huh, hay algo que no está bien. Porque ella ya, claro, claro. nos dice, les voy a contar la historia de toda esta cuestión. Pero si tú te empiezas a Uh-huh, fijar en los paneles, en las imágenes, ya uh-huh. está la vegetación como en forma de espiral. Sí, po. Hay cosas que uno nota que no... Hay algo raro que está pasando aquí. Onda, por Uh-huh, ejemplo, ellos van caminando y sale como un mini tornado. uh-huh. O el agua, que igual tiene como muchos de estos patrones de espiral al Eh, momento de girar. sí, torbellino. Torbellino, sí. Remolino. Mm, eso. El personaje... Uzumaki. Oh, Esta oh. historia tiene dos protagonistas. Tiene Uzumaki. Ujú, Tiene dos protagonistas. Una que es Kirie, que es la personaje que nos habla y nos cuenta esta historia. ujú, Y Shuichi, que es como su novio. ujú, Que ambos me gustaron mucho como personaje. ujú, Ella es como súper... Ella vive en el pueblo y ella como ujú, que no se da mucho cuenta de las cosas. Ella ya está... A pesar de ujú, que solamente es una observadora dentro de toda esta historia, ya está ujú, atrapada por la espiral sin darse cuenta. Incluso si es que ujú. uno no es tan analítico en esto, no se daría cuenta de que ella está ya atrapada desde el comienzo en la espiral. Claro, Pero el hecho de que le ocurran cosas tan chocantes y ella las normalice ujú, es porque está atrapada en la espiral. Po. ¿Mm? claro. O Por el sea, otro lado tenemos a Shuichi. ¿Mm? respecto a Akire, ahí ya sigue como esa comparación con que ella igual normalizaba muchas cosas que al principio Choichi le decía como esto es raro, esto no debería estar pasando, y ella como que
eh, ahí tú te das cuenta que ella ya estaba atrapada en la espiral, ¿cachai? Porque desde el principio tú como lector del manga te das cuenta que hay cosas raras que están pasando. O sea, ella aparte, el primer panel, ella te dice como bienvenido a mi pueblo, yo les voy a contar la historia de las cosas que han ocurrido aquí. Y ahí mismo está el césped así como en espiral y los torbellinos de aire en El espiral y todo. viento, todo. Entonces, y que al parecer hay muchas cosas que se habían normalizado, como tú decías, y que ella, claro, al principio no veía. Y es alguien que había hecho ese viaje de salir del pueblo y volver, que pudo empezar a comparar y decir como, no, es que todos estos espirales no son normales, ¿cachai? Ese fue su novio, pues, Y Shuichi. ese es su novio, claro. Él Pero lleva... ella tiene como una aproximación a estas cosas paranormales que ocurren, que eso es lo que a mí me hacía pensar en la diferencia cultural. Porque en Japón, cuando se habla de terror, se habla de un terror, como que te decía, pues súper físico, súper como de aquí, ¿cachai? El espíritu de el mueble animado, ¿cachai? El objeto animado que hace cosas extrañas, ¿cachai? O no sé. Bueno, también hay espíritus así como un poco más parecidos a los occidentales, pero eh, aquí como que el acercamiento a lo místico es mucho más práctico y no tan como, hoy esto es una obra divina, o sino que hoy, no sé, pues, están estos espirales, ¿cómo los podemos corregir, cachai? O no sé, pues, ¿cómo podemos salir de ellos, escapar de ellos? En vez de irse en la bola así como, esto es una intervención divina o un castigo, una maldición, no, es como, aquí hay un misterio que podemos tratar de entender o resolver. Y yo creo que Kirie personaliza un poco más, personifica un poco más esa idea una vez empieza a dar cuenta. Porque el loco que es como más atento a eso es justamente su novio, ¿no? Sí. Y Shuichi, que es su novio, que él estuvo estudiando afuera y desde esta visión de afuera, él puede notar todo lo que está mal con este pueblo, a pesar de que Uh uno puede decir, ah, ya, pero él sí podría haber escapado. Él también estaba atrapado. -huh. Él Sí. no... De hecho, dentro del manga podemos ver que la gente de ese pueblo, que habita en Uh ese -huh. pueblo, Uh -huh. es la que tiene problemas a lo largo de todo el manga con esas cosas. Uh -huh. La gente de Sí. afuera no les pasa Uh nada. -huh. Por ejemplo, ellos, la gente que vive en ese pueblo viaja afuera, igual tienen problemas y cosas. Uh -huh. Entonces, Claro. eh, toda esta historia no es algo como que lo saquen de proporciones y no, esto puede extenderse para allá. No, en este pueblo ocurre tal cosa y es un misterio. Y eso Uh es lo -huh. que pasa ahí. Uh -huh. Bueno, aquí yo hice unas poquitas anotaciones. Uh -huh. Eh, pienso que una idea que tuve al momento de leer el manga es que esto podría, de la espiral podría ser como una crítica a los círculos viciosos. Como esto Uh de -huh. querer hacer una cosa pero nunca hacerla. Como esto Uh -huh. de, no sé, pues ya, mañana voy a comenzar a comer bien y hacer ejercicio y toda la cuestión. Y fallas. Después pasa un tiempo, mañana voy a hacer ejercicio y comer bien y todo. Y después fallas nuevamente. Y después se repite el ciclo. Una y otra vez. Y spoiler alert, nos damos cuenta al final del manga de que esto igual es un ciclo. Se repite. Uh -huh. Claro. Entonces yo pienso que de cierta forma podría ser una crítica a ese tipo de cosas. Otra cosa que noté bastante y que Uh -huh. la linkeo con esto y quizás no sea exactamente, quizás no esté inspirada en esto, pero es que este manga se parece mucho al tema de el color que cayó del cielo de Lovecraft. ¿Tú has leído alguna vez Lovecraft? Ya. No. El color, él tiene mucho parecido a, de hecho, Junji Ito se parece a Lovecraft, porque Lovecraft es anterior a Junji Ito. Uh -huh. En el sentido de que Lovecraft hace cuentos cortos, Uh -huh. muchos cuentos cortos, no hace historias largas, ¿ya? Y una de estas es El color que cayó del cielo, que creo que es de la primera era de Lovecraft, ¿ya? Uh -huh. ¿Y qué es lo terrorífico del color que cayó del cielo? Es que Lovecraft
logra llevarnos el terror a algo tan abstracto como lo que es un color. Logras ver terror en un color. ¿Cómo es eso posible? Que le tengas miedo a un color. Bueno, lo que pasa ahí es que en un pueblo, no, de hecho ni siquiera era un pueblo, era en una casita en el campo antigua, o sea, en un lugar como perdido, cayó como una especie de cometa con un color que nadie había visto nunca, misterioso, que no podrías haberlo descrito de ninguna forma. De hecho, de ahí, esa es la característica de Lovecraft, que son cosas que no puedes describir por lo general. Como que siempre es como que es una cosa, como que es la otra, y que no sabes bien, como que lo vas comparando. Y este color cae del cielo y aterriza y se absorbe en la tierra. ¿Ya? Cae. ¿Sí? Y se mete bajo tierra. Y nadie le encuentra explicación. Este color comienza como a influir en el agua del pozo, en la vegetación, que comienza a volverse extraña, empieza a tener como una luminiscencia extraña, a crecer de formas extrañas, y la gente que vive ahí se ve afectada por este color. Empiezan como a perder la sanidad mental. Y poco a poco, incluso, comienza a afectarles físicamente. Se empiezan a deformar igual que la vegetación. Entonces, esto mismo me recuerda mucho o sea, el espiral me recuerda mucho a esto. El tema de Uzumaki, que se parece bastante, porque todas las personas del manga están consumidos por la espiral y la locura. A pesar de que algunos parezcan estar cuerdos, uno como espectador lo encuentra extraño de que ocurran tantos sucesos paranormales y todos después de que ocurren siguen viviendo su vida así extraña, así como normal. Sí, ese es algo que te descoloca, o sea, como que de alguna manera aumenta un poco tu paranoia respecto a lo que estás leyendo. Es como, ¿esto está ocurriendo en este mundo o no? ¿Cachai? Porque claro, o sea, por ejemplo, a ver, uno de los capítulos que más me quedó fue el de el Jack in the Box. Lo encontré súper bueno. Porque al principio parecía no tener nada que ver con el espiral. O sea, era como un tipo molestoso que estaba molestando a la protagonista y le gustaba y la trataba como de, no sé, invitarla a salir o conquistar. Y de una forma súper inmadura, ¿cachai? Que era como sorprenderla de salir así como los Jack in the Box, no sé cómo se llaman en español, Caja sorpresa. pero como una caja de sorpresa. Sí, pues Y entonces como que yo decía así como el loco ya, o sea, no sé si comentar el capítulo o no, pero bueno, el loco muere, ¿cachai? Y después sale de la tumba saltando y como rebotando, porque tenía la suspensión del auto metida en el cuerpo, y lo encontré tan así como clever, así como astuto, es como decir, el espiral estaba ahí, estaba en el resorte, estaba en el hecho de que él tenía que saltar y iba a aparecer. Y para eso necesitaba de esta como resortera, ¿cachai? Que tenía la forma del espiral. Y te presenta el espiral de tantas formas creativas. Y que tú decís como, loco, acaba de salir básicamente un zombie de la tumba y después todos como si nada. O no sé, el capítulo de las medusas también es como loco, nadie se preocupa de que el pelo de las locas esté así como creciendo ultra mega rápido, ¿cachai? Como no, a todos llaman la atención. Y ahí tú decís como, claro, porque todos están de alguna manera atrapados en el espiral, para ellos nada de esto es raro, porque de alguna manera, o sea, de hecho, es esperable. Se sorprenden, pero después, ya. Sí, es como eso, es como ya... y esa respuesta yo creo que ayuda a alimentar como la intranquilidad, como el estar descolocado, estar como leyendo esto
de alguna forma que te dice como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cachai? Y de hecho no todo es tan tenso como uno podría pensar, porque hay No, bastante humor en el manga. sí, Es terror mezclado con humor en cierto sentido, porque te muestran sí, situaciones ridículas a veces que tú decís como, ¿qué mm, weá hace nomás? sí, Sí, como, qué chucha. eh, Pero es... No sé, pienso que está muy bien hecho. No es... no es este terror de suspenso, ujú, sino que es terror puro, pienso. Horror puro, perdón. Sí. ujú. Que te muestran cosas que son... Claro, que te descolocan, ¿cachai? Que te Sí, hacen porque pensar que hay si, algo fuera de lugar aquí, ¿cachai? Y que te mantiene como alerta. si vieses eso en la vida real, sería como muy terrible. Mm. Mm, Es bastante gráfico y todo es como súper exagerado. Mm, pienso yo, sí. mm, Incluso hay diálogos que son bastante buenos. Pero pienso que igual, a pesar de que hablemos de los sucesos ocurridos, ujú. jamás sería como un spoiler, porque necesitamos ver las imágenes para que sea, para poder apreciar realmente el manga. Mm, No basta con simplemente quedarse con lo que hablemos nosotros, porque claro. no alcanza a cubrir lo que tú vives leyendo este manga y viéndolo. Ujú, Un detallito. Al momento de leer este manga se lee, a diferencia de los mangas normales, que son de derecha a izquierda, este se ujú. lee de izquierda a derecha, como los cómics Ah, sí, eso tradicionales, me fijé igual. como los Ujú, cómics occidentales. Y de hecho tiene mucha onomatopeya occidental también. O sea, no onomatopeya occidental, pero presentada de la forma occidental. Que es ujú. estas palabras, como letras como grandes, así que dicen WAM, Sí, WASH, o cosas así. en vez de los caracteres japoneses que ocupan normalmente en los otros mangas, Es ¿cachai? un manga muy occidentalizado en ese sentido. Ujú. Mm. Sí, encuentro que parte también eso mismo que tú dijiste, porque nosotros podemos comentar mucho desde lo que leímos y lo que nos pareció, pero hay una parte que hay una razón por la que este no es un audiolibro, ¿cachai? Y es un manga, ¿cachai? Que gran parte del terror está puesto en el estilo de dibujo de Junji Ito, que es como, por eso que hablábamos de un horror conceptual, porque él habla de la espiral, y más que irse en la filosófica de la espiral, te pone espirales en los cuentos, ¿cachai? Y el significado en el fondo lo pone el lector, ¿cachai? Él es el que le busca el significado. Sí, pues. Pero lo que Junji Ito hace es tratar de expresar un horror a través de dibujos obsesivos, a través de una idea obsesiva, que es la de la espiral, ¿cachai? Y de Y te hecho, lo pone una y otra vez, ¿no? En uno y otro lado. Y de alguna manera, a ver, este es uno de los primeros mangas que leo, o sea, es el primer manga que leo de Junji Ito, y de alguna manera lo comparo con mangas que he leído anteriormente, y algo que me llama mucho la atención es como que pareciera estar poco pulido, poco definido los trazos, como que está hecho como repasada la línea, ¿cachai? Como que no es tan definido. Y de alguna manera creo que también el estilo personal de dibujo de Junji Ito ayuda a presentar un relato más crudo. de hecho, Más... al final uno se da cuenta de que ese atraso no es Ujú, coincidental. Está hecho a ujú, propósito de esa forma, porque al final del manga vemos una imagen pero fabulosa. mm, Es la culmine sí, de la espiral, pero muy bien definida. Es perfección mm, el final del manga. sí, Y entonces tú, eso que viste antes es como, wow, el mm, autor puede hacer esto y puede hacer esto otro. sí, Entonces no es ese trazo que hablas tú que no está tan definido, no es algo que sea porque él no sepa dibujar de otra forma. Está hecho a ujú, propósito así. ujú, Mm, sí, no, totalmente. mm, Encuentro que,
de alguna manera esto me recuerda un poco a esta idea como de los cuentos pulp, como estas historias cortas. Pensabas como, ¿sabes? En lo que pensé un poco leyendo este manga, más que los cuentos pulp, en Coraje el perro cobarde. Pensaba como en ese estilo como de terror, ¿cachai? Que tú quedas ahí. Pasa lo mismo. Ocurre el capítulo autoconclusivo, pasan Sí. cosas terribles y después el otro día es un día normal. ¿Cachai? Es como todo esto está dentro de lo esperable, ¿cachai? Coraje vive en una espiral. Sí, Coraje probablemente vive en medio de una espiral. Sí. Y tú te quedas como pensando en dónde están los espirales y qué tan obsesionado puedes estar tú con los espirales. De alguna manera eso es como lo que lo atrapa, como que la gente que estaba siendo afectada por el espiral era gente que como que ya había estado muy, de alguna manera, involucrada con estos espirales, como en contacto en la búsqueda del espiral, ¿cachai? El ejemplo más claro para mí es de la niña que aparece, que de hecho es como el dibujo más popular el del dibujo manga. icónico de la niña que tiene una espiral en la frente. En la frente, sí. Que ella, Es muy atractiva para el resto. claro, ella funcionaba como una espiral para el resto, pero en el momento en que hay alguien que la rechazó, ella, como que la espiral la empezó a consumir a ella, ¿cachai? Como que ella se obsesionó ahora. Ella se obsesionó y la espiral la empezó a consumir porque ella estaba obsesionada. Claro, así como ella había consumido a otros en esa espiral, ¿cachai? Porque otros se habían visto obsesionados con ella. Ahora le tocó a ella como obsesionarse y ahí la cicatriz empezó a crecer y es como... Tú decís, what the fuck. Sí, estos mangas, por lo que he escuchado, porque escuché un live de El Imaginarium, que es un podcast, pero el live fue en Instagram, eso sí. Un podcast hecho de dos integrantes conocidos en peor caso, que es Cristian Rusinke y Christopher Kovacevic, que hicieron un live en Instagram hablando sobre otro capítulo otro manga de Junji Ito que se llama Gyo. Que lo encontré fabuloso también. De hecho, eso... ya tenía pensado desde antes hablar sobre algo de Junji Ito, pero eso fue como lo que me inspiró a hablar sobre Uzumaki. Ya, pues hagámoslo. Dejemos la idea atrás y pongamos las cosas en marcha. Sí. Y lo que ellos hablaron mucho es que el terror de Junji Ito está muy bien posicionado en el tema de las páginas. Nosotros, como lo leímos en formato web, quizás no lo podemos apreciar tanto, pero cuando tú lo lees en un manga, en un librito, al momento de dar vuelta a la hoja, ahí es cuando te topas con el screamer. Con esta imagen impactante así. ¡Pah! Entonces está muy bien posicionado todo. Está todo muy bien pensado. El tema de las viñetas. Entonces, sí. Siempre estas imágenes como chocantes y que son como en HD, muy bien hechas. Como la niña está como con el... que la está consumiendo la espiral. Sí. Siempre está como en una dada vuelta de página. No lo había pensado, sí. Claro que no habíamos perdido eso al leerlo como digital, pero... Entonces, pero... leerlo... Sí, yo diría que igual, definitivamente. Leer manga de Junji Ito es como una experiencia. Y creo que definitivamente voy a leer otros mangas de otros proyectos. Otra cosa que me gustó particularmente del manga fue esos capítulos donde él se incluía como en un anexo al cuento, a la historia,
se incluía él como en su aventura buscando como el espiral. Sí, de hecho, eso Eh, era Me algo pasa que como me un buen gustó. toque así como para decir, oye, no te lo tomes tan en serio, ¿cachai? Un poco de humor también Sí, va, po. se agradece. Y, y de alguna manera, claro, pues lo saca esta idea del espiral de la narración del pueblo y lo trae como a su vida. Y de alguna Claro, manera lo trae también como al mundo de acá, ¿cachai? Es como tú dices, ya, y ahora a mí me toca buscarlo. Así como Junji Ito estaba buscando y tratando de resolver el misterio de la espiral, quizás yo también puedo tratar de resolverlo en mi vida. Y, y ahí es donde te deja atrapado, ¿cachai? O sea, tiene una doble función. Es como cómico, pero también enlaza esta idea de que el terror que te está narrando a través de estos cuentos fantásticos también está aquí, quizás, ¿cachai? quizás el grupo de música Tool, al momento de grabar Lateralus, o Ujú. sea, antes de grabarlo, quizás ellos vieron Uzumaki Mm. en una de esas. Y No es- les gustó y quisieron investigar los misterios de la espiral y se Ujú, toparon con la proporción áurea y ahí comenzaron a hacer su canción. ujú. ¿Quién sabe? Puede ser, bueno, una vez se le dieron a Junjiito y dijeron, no, esta bola está bacán. La verdad es que no se puede que le hayan hecho alguna entrevista, podríamos revisar eso, pero No sé. eh, no sé, pues lo que me queda por decir un poco es, vas de la mano de empezar a ver que, claro, pues el efecto que te deja al final este manga es como que empiezas tú a ver espirales en todos lados. De hecho, Y relacionándolo un poco con particularmente tú y yo, me recordaba mucho estas conversaciones que tuvimos de hace, muchos como no sé, años. 6 8 años atrás, eh, donde todo giraba, que ya ni recuerdo cómo fue que llegamos a eso, a esa frase. De hecho, creo que es más una cantidad mayor de años porque creo que esto va desde el colegio, o sea, de cuando nosotros estábamos en el colegio juntos. Yo tenía la Y idea que había sido como un verano, pero sí no, puede ser nosotros como... tuvimos clases de física con el profesor Bitoco. Ah, creo que sí, Sí, creo que fueron por las clases de física, cuando estábamos hablando de frecuencias y ondas. sí. Y lo empezamos a relacionar como con el movimiento de los átomos, el movimiento de los Ujú. planetas, y empezamos a ver como este patrón giratorio en todas las cosas. Entonces Claro, empezamos sí. a memear así, al decir así, todo gira, todo gira. Que todo gira, ¡ah! Todo Todo gira. gira. Sí. Sí. De hecho, Y cuando nos pillamos con un manga de horror que trataba sobre una espiral y el movimiento como que tú lo ves y te empieza a hipnotizar en un movimiento giratorio, fue como, ¡ah! Todo gira. todo gira así, Entonces volvió la espiral. fue loco pensar que alguien ya había tomado la idea como de que todo gira y lo había convertido en una narración de terror y de horror. Yo creo que y creo que esa es la genialidad, pues que tomáis una idea que tú la podrías haber enfocado en cualquier otra línea, ¿cachai? Podría haber sido, no sé, pues, más Ciencia que ficción. un manga de horror, podría haber sido de ciencia ficción, o podría haber sido un drama así como policial, ¿cachai? O podría haber sido como, no sé, una especie de mecanismo a través del cual explicar un mundo fantástico de magia, ¿cachai? Eh, pero no, lo tomó como una idea para poder narrarte una serie de acontecimientos inusuales, ¿cachai? Y finalmente yo creo que el detalle final que yo me llevo de este manga es que lo haya hecho contándotelo en un contexto de un pueblo en donde esto está como ya relativamente normalizado. Porque saca, saca la sensación de intranquilidad, la saca del manga y la deja en ti, ¿cachai? Tú eres el que te siente raro leyendo este manga, porque hay algo que no está en su lugar. Y no es que la gente los personajes del manga se sientan raros, eres tú el que se siente raro, como lector, al leer este manga. De Y yo creo hecho, que esa es la parte como genial. de hecho, incluso Shuichi, que es como el único personaje de toda Mm, la serie ujú. de capítulos, que son poquitos, que vemos que encuentra todo extraño y uno dice, ya, pues, pero ¿y por qué no sale él? ¿Por qué se queda él ahí? Claro, Sí, pues, pero es que él ya de alguna manera igual ya estaba como atrapado. sí, pues.
De alguna manera, su espiral es la eterna escapada. Él eternamente se quiere ir, eternamente quiere estar fuera, ¿cachai? Pero no lo hace. No lo hace, sí. De hecho, aquí podemos apreciar igual que... Ahí se me fue la idea. Aquí podemos búscala. Sí, no. Bueno, eh, hay un punto en el manga en el que las cosas comienzan a tomar un arco argumental, ¿ya? Mm, Y que es que ocurre un huracán. Hay un huracán que se forma sí, sí, y creo que ahí empezó. sí, este huracán que ya es una espiral enorme, de repente se dan cuenta de que ellos están en el ojo del huracán y que el ojo del huracán literalmente puede mirarlos porque es un ojo. Mm, Y porque literalmente es un ojo. sí, y se obsesiona con la personaje principal, que es Kirie. El Ujú, huracán se obsesiona y se enamora de ella. Eso es bastante extraño. Pero el punto aquí es que desde este punto de la historia eh, comienza a haber como un descenso en las éticas y las morales, pienso. Porque ya se ujú, destruye el pueblo y vemos como ujú, una degradación en el comportamiento de toda la gente. Y que cada vez se intensifica más hasta el final. Y esto me mm, recuerda mucho al tema de los anillos del infierno de Dante. Pero aquí en vez de ser anillos, mm, es una espiral que va bajando. Y sí. pucha, en uno de los capítulos finales tiene que bajar una Ujú. espiral. Tiene que bajar una espiral, Ya, una espiral hasta abajo. En el capítulo final parece que está. en el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy. Entonces, eh, está presentada esta idea de muchas formas. De hecho, hay algo que es muy curioso en la aldea, que son unas casas antiguas, que están como Ujú, destrozadas. ujú, Y todas esas casas antiguas, a pesar de ser tan viejas y tan como ujú, abandonadas, ujú. no las destruyen, no pasa nada con ellas. Sí, pues no. Y finalmente, eh, tras una tras una observación desde afuera, Ujú, desde el monte, se dan cuenta de que estas casas tienen un patrón como medio de espiral. Todas mm, las casas están mirando hacia el lago. Y la gente, para poder... Porque comienza a haber un huracán tras otro. ujú, Espérate, antes de hablar de eso debería hablar de la degradación de la moral. Pues sí. Ya, resulta que el pueblo, tras una seguidilla de huracanes, se ve destrozado. ujú, ¿Ya? Y la gente pierde los lugares para vivir y empiezan a ocupar estas casas como ujú. que a pesar de ser tan antiguas y de madera y todo eso, aguantan los huracanes. ¿Mm? Sí, pues, sí. Entonces todos empiezan a hacinar en estas casas eh, y las personas que no logran hacinarse y quedan a la intemperie, ellos corren mucho peligro. De hecho hay gente que empieza a escasear la comida y empieza a haber gente como vándala, son vándalos, así que que atacan como a otras personas. Claro, y que están como buscando comida y que están buscando cómo Están, sobrevivir, pero de una manera agresiva. sí, Sí. po, ellos están poseídos por la espiral y Mm, ellos empiezan a montar estos como torbellinos que hay por el pueblo y ellos se vuelven como una banda de motoqueros pero de torbellinos. claro. Sí, eso, como que ellos se obsesionan con ese aspecto de la espiral, con el poder que les da la espiral Sí, para poder armar tornados y cosas. ellos son poderosos, ¿cachai? Mm, Entonces empiezan a mm, destruir todos estos edificios de concreto, son ujú, malos.
y comen Claro. lo que hay, así. De hecho, hay gente que por ser muy lenta se convierte en caracol. Y Ujú, ellos pillan a estas personas y los cocinan, se los comen. ujú. Sí, pues. Como que, claro, eso, el descenso como en el espiral le empieza a quitar la cordura. Sí, pues. Toda la gente se empieza a volver Y, loca. La gente que está encerrada dentro de las casas también está como media loquita. Están como todos peleándose así como... sí, pues, hasta que se forman estas como entidades, como quedan todos unidos, como Sí, eh, eso pasa más adelante, porque sí. para poder solucionar el problema del espacio, se dan cuenta de que ellos pueden construir y hacerle expansiones a las casas. Ujú, Así los tornados tampoco pueden acabar con estas expansiones de las casas, pues, porque son las casas las que te dan la protección. Entonces ellos comienzan a reformar las casas y expandirlas, expandirlas, expandirlas. Y nuestros ujú, personajes principales, que son meros observadores, que lo único que pueden hacer es mirar todo esto que está ocurriendo alrededor de ellos no tienen poderes. mm, Al volver al pueblo se dan cuenta de que toda esta construcción está tomando una forma de espiral. Todas estas ujú, casas son parte de una espiral. Y toda esa ujú, espiral tiene como centro el lago en el que ellos vivían. ujú. ¿Mm? Sí. Entonces, al momento de descender, se dan cuenta de que pasó mucho tiempo desde que ellos intentaron irse del pueblo y Ujú. volvieron. Para ellos fue como una noche, 2 noches, Sí, no menos. como una Pero tarde. sí, una Sí. tarde. Pero habían pasado años. Ujú. Sí, pues, sí, Había gente de otros lugares que llegó al pueblo y se vio atrapada ujú. porque tú hacías un movimiento y formabas un torbellino, porque todos los huracanes se los tragó el lago. Sí, Entonces pues. había un poder ahí que obligaba a todos a construir esto, a hacerle expansiones en las casas y sin darse cuenta las hicieron en forma de espiral. Ujú, Y la gente que vivía en las casas empezó a mutar, se ujú. convirtieron como en masas de personas, espirales. Sí, sí. Sí. Entonces, mientras los personajes intentan recorrer esta espiral hacia el Ujú, centro, porque ujú, la personaje principal quería ir a buscar a su papá, que se ujú. decía que él era el artesano del pueblo, A sus papás, sí. a su papá, sí. Y él estaba sacando como arcilla del lago, se suponía. Entonces ella mientras va avanzando se va viendo cada vez más este descenso por los anillos que es lo que te decía de Dante. Pero esto es una Mm, espiral, pues, ah, claro. Y cada vez se van intensificando más estas cosas. Hasta que llegamos a un final en el que el lago está seco. Y hay una escalera que va hacia abajo. Y nos damos cuenta de que esto no es la primera vez que ocurrió. ujú. No, esto es algo que ha venido ocurriendo de tanto en tanto. Es un ciclo. Y ahí es donde se forma eso. Ahí es donde se forma el ciclo. Sí, pues. Cuando se dan cuenta de que esto ya había ocurrido anteriormente Mm, y que el inicio era el fin. sí. Y el fin era de alguna manera también el inicio. Mm. Y Y ella. Sí. Vemos escenas, pero fabulosas al final de este mm, manga bajando esa escalera. Eh, lo encontré muy genial, cómo estaba todo esto conectado. Eh, tiene. Está estructurado como una espiral perfecto el manga también, sí. ujú. Eh, también me recordó mucho al manga de Berserk, en cierto modo. No, no, no. Ah, la. Si quieres que lo ¿Quieres lea, leer? no me comentes. Ya. Porque Vale, de verdad que quiero empezar a leerlo. lo único que voy a Eventualmente. mencionar sobre Berserk es que ahí también está muy bien hecho el tema de la casualidad. Está,
es todo, hay un arco que todo va tan bien estructurado, todo de a poquito te vas dando cuenta de que todo se va alineando hasta que llega un momento en que alcanza la perfección. Eso es lo que ocurre con esto. Ya. Sí, fabuloso Berserk. De hecho, léetelo por favor para que podamos comentarlo en el podcast. Por favor. Sí, este tatuaje no me lo hice por nada. Ya. Me lo hice para que leyera ahí el manga. Me lo hice para que ¿Cuál, leyera cuál- el manga. cuál sentido tienes? Mira, buena. Sí. No, sí, sí, me lo voy a leer. Me lo voy a leer, te lo prometo. Te lo prometo por Diquito Maradona. Es una delicia de... Ujú. Así que en realidad, bueno, no sé si hay mucho más que comentar respecto a este manga, pero creo que, como te decía antes, pues, o sea, yo lo que más me llevo de este manga es eso, la sensación que te transmite a ti como lector de descubrir este misterio, ¿cachai? De estar involucrado, a ti como alguien que podría posiblemente obsesionarse con el espiral, ¿cachai? Y, y tratar de, no sé, pues ese efecto que tiene al leerlo lo encontré bastante atractivo, porque no es como el horror que viene y aparece no sé, pues, de creencias que ya estaban establecidas de antes, ¿cachai? Que es como, oh, yo me tengo que asustar porque es la monja que murió colgada, ¿cachai? O no sé, pues, es la llorona que apareció de nuevo. Es como, no, aquí es como, el espiral puede tomar muchas formas y puede estar presente en tu vida de muchas maneras muy distintas, pero siempre puede estar ahí. Y te lo deja muy abierto a la Sí, po. interpretación. A la Sí, po. interpretación, sí, po. Entonces, Sí, pues porque aquí mismo lo exploran de diferentes maneras. Pues hay gente que tenía cicatrices, obsesiones, fobias, eh, aparecen conductas a veces enfermitas. conductas, eh, transformaciones, ¿cachai? Eh, de muchas formas aparece el espiral, ¿cachai? Y, y de alguna manera tú dices como, ¿estoy en el espiral o no? Ah, en el espiral de la existencia. Por ejemplo, podríamos decir que las galaxias son una espiral, las Mm, órbitas planetarias son una espiral, el comportamiento de los átomos es una espiral. Podríamos pensarlo. sí. No sé. Eh, Nuestras vidas se repiten de forma espiral. Quizás Mm, conductas o situaciones que ocurren una vez se vuelven a repetir, se vuelven a repetir, se vuelven a repetir. ujú, Eh, de otras sí. personas, quizás como el ciclo de vida de una estrella o una espiral. Porque, no sé, pues la estrella se forma, comienza a consumir su hidrógeno, lo convierte en helio, lo convierte en todo lo que tenga que convertirlo, no sé, pues explota, se, Ujú. y estas partículas, estos átomos que explotan, después se acumulan en otra estrella, o sea, se van acumulando otra vez en un planeta, ponte tú una estrella, qué sé yo, se Ujú. empiezan a repetir ciclos. En una de esas, el Big Bang es una espiral. No sé. Bueno, esa es una de las teorías, po. Sí, pues. ¿Quién sabe? Uno puede tratar de buscar espirales por donde quiera y se va a terminar obsesionando, igual que estos como apartados que Ujú, hacía el autor y su editor. De que, oh, ujú. la búsqueda de la perfección Sí, de los misterios de la espiral. Sí. de los misterios del espiral, sí. Entonces Así que al podemos, final eso, pues el manga cierra un poco con la invitación a explorar tu, po, a buscar podemos ser parte dónde de pueden eso. estar los... Ujú. El capítulo se cierra ahora a los 59 con 021. Es un capítulo corto, pero creo que Sí, estuvo excelente. Me gustó sí. bastante. Me Ujú. llevé muy buen sabor de boca con este manga. Sí. Y No, fue de verdad que no es para nada una pérdida de tiempo. Yo, de hecho, me lo leí en un día, como en 3 horas, una cosa así. Y
se me pasó volando, en verdad. Pero me suele pasar eso con los mangas, que me pongo a leer y como que me los jalo. No, yo me demoré más porque me quedaba mirando el arte de algunas de las cosas. Así como, wow. Sí, es muy visual este manga. Me encantó. Me fascinó. Tú me encantas. Quizás si Así nuestro que bueno, hubiese venido hoy, podría aportar más detalles porque él es muy letrado en este autor. pero sí, no sé, pues yo creo que no hay que cerrar la puerta a la idea de que tal vez aparezca Sí, para otro número, para otro especial que podamos tener por ahí. Y por mientras mantengámoslo en sorpresa. sí, fue una sorpresa. Así que va a seguir siendo nuestro En la boca. claro. En la boca. No, y yo creo que en una de esas no va a ser el único manga que quizás le interese comentar. Sí, No, pues sí, yo de he aquí en hablado con adelante. él y le interesa hablar de varias cosas acuáticas. Sí, pues así que yo creo que es bastante probable Es uno de nosotros. es uno de nosotros. Es buena fase. Y así que eso, pues en realidad, no sé, creo que pasamos a los saludos. Pasamos a los. O ya apagaste la grabación. No. Ah, ya. Vamos Entonces, ya, no, sí, yo quiero saludar especialmente a todos mis amigos, a todos mis amigos que nos escuchan, que no creo que sean muchos, y eh, a ti, eh, audiencia sacrificada y que ha llegado a este punto. En realidad, no sé, creo que este fue un capítulo que en realidad lo hicimos un poco porque quedamos como fan de Junji Ito un poco y lo pasamos bien. O sea, la idea es que si por alguna razón leíste el manga o tenías el interés de leerlo y ahora quieres leerlo más, puedes dejarnos los comentarios, qué te pareció, qué esperas encontrarte, tienes espirales en tu vida, los ves, no los ves, estás atrapado por el espiral. ¿Es tu vida una espiral? Sí. De hecho, Has mal viajado. de hecho, hice que la Isa quisiera leer Uzumaki, porque la spameé con imágenes de Uzumaki. Y ahora se lo va a leer. De hecho, me lo dijo hoy día. Buena. Ahí le voy a preguntar entonces. Estaba atrapado en el espiral. Igual Así que. en mi Insta estuve como posteando algunas imágenes mientras me leí el manga. Hay una escena muy chistosa que no tiene nada que ver con espirales, pero está Shuichi sentado en la playa así como mirando hacia el vacío como con cara de deprimido. Sí. Y Kirie se sienta al lado de él así como que lo mira y como que pone su cabeza así en su hombro, así como... Sí. Son una pareja feliz, pero él está como con la cara de como... Estoy hecho. Después creo que sale corriendo, no me acuerdo qué es lo que hacía, pero no, es como... Pero quiero escapar de Latinoamérica, esa es su cara. Sí. Quiero escapar de Latinoamérica. Hay algo malo aquí en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica una espiral. Sí. Oh, espérate, ¿esto podría considerarse como con un patrón como medio de espiral? ¿Esta cosa? Podría ser. Sí, pues, ahí tenés tu espiral. Tu chiquitito, pero ahí está. También acá tengo de estas cintas que te pones cuando estás como herido. Y eso es un espiral también. El capítulo de la mamá de Chuichi, ese igual, yo quedé para el Loli. Porque yo de verdad que pienso que eso puede pasar, así como alguien puede llegar a desarrollar esos niveles fóbicos. Y es heavy cuando pasa. Ah, pal pico, weón, sí. Sí. Puta, ¿deberíamos hablar sobre lo que ocurrió ahí o no? No, pues sí, ya estamos cerrando igual. Y aparte que hay que dejarle misterio a la audiencia igual, pues, sí, para que lo lean. Hay cosas que son terribles que ocurren. Sí, yo creo que ese en especial, ahí para quien lo vaya a leer después, de la gente que nos escucha, ese capítulo yo lo digo profesionalmente,
fobia esa. niveles fóbicos como esos pueden ocurrir. Sí. Ojalá, idealmente que no, pero la idea es que pidan ayuda antes de llegar a esos niveles. Consulten con redes de salud mental, no sé, pues pueden ir a sus consultorios, CEFAM, COSAM, no sé, si tienen algún conocido o pueden preguntar por datos de psicólogos que puedan tratar esos niveles de fobia, porque efectivamente puede ocurrir que alguien se salga de control de esa manera por reaccionar ante el miedo. Sí. Entonces, cuidado. Porque el miedo es instintivo también, es una emoción bastante basada en el instinto de supervivencia. Entonces, no es muy racional cuando se sale de control y puede ocurrir eso. Que tu vida no se vuelva una espiral. Sí. Si le tienen miedo a la espiral, ya saben, pregunten. Y eso, en verdad, Sí. creo que... No sé si tú tienes algún mensaje de despedida, Nacho. No, creo que está bien dejarlo simple. Sí. Uh-huh. Esta semana no nos mandaron saludos, lo cual está bien. Ya, sí. Sí, bueno, está bien. Síganos Hay semanas que nadie se va a acordar. sí, Está bien. síganos en redes sociales, Instagram, Facebook. Uh-huh. Pueden unirse a nuestro Discord también y comentarnos, hacernos comentarios acá o en redes sociales. Sí. Twitter no lo ocupo, pero igual lo reviso. Así que igual pueden hacer comentarios por Twitter, qué sé yo. Uh-huh. ¿Qué más? Cariños, Cariños, nanais, saludos. nanay, saludos. Pueden escucharnos por YouTube, pueden escucharnos por Sí. Spotify, y Anchor. Google Podcast, Anchor, varias cosas. Vale. Sí. Así que en realidad es un poquito tarde igual, así que en realidad Sí. discúlpenos si estamos como un poquito apagados ya. Yo al menos he tenido un día extenso. Y ahora me voy a ir a jugar Dark Souls. No. La espiral Pero del juego. el juego sí. Es igual, es un siglo. Es un siglo. Baby, la vida es un siglo. Sí. Así que... Yo no voy a no voy a la espiral, pero voy a aspirar, que es distinto. Sí, No, mentira. también. Cuidado con quedar atrapado en el aspirar. Pero el aspirar. Sí, también atrapa. Así que, ya saben. Y como dato freak, mañana es 25 de octubre. Hoy día lo estamos grabando y es 24 de octubre. Mañana es el plebiscito nacional. Así que a votar. Cabrón. Bueno, Votar. en realidad no lo van a ver antes de... pero, Sí. ¿ah? Ojalá hayan votado. Sí. Ojalá esto lo escuchen en un mundo donde ganó la prueba de convención constitucional, por favor. Sí. Así que en esa línea de tiempo estamos apostando este podcast. Hablando de líneas de tiempo, algún día deberíamos hablar de Steins Gate. Es un excelente Sí, anime, sí. novela Pero igual es como bien cabezón. Pero sí, cabezón. sí. Líneas Sí. de tiempo. Me encanta ese tema de las líneas temporales. No se jalan, sí, pero No se jalan las líneas temporales, pero igual son interesantes. pero igual. Son mi segundo tipo de línea favorita. Sí. Ya, pues, y eso, pues. Ya. Así que cuídense, audiencia. Gracias por escuchar. Ojalá les haya gustado el capítulo de hoy. Y nos veremos en otros capítulos futuros. O en otra vida, porque esto es una espiral. En otra vida. Nos vemos. Adiós.